En la presencia del amor de Dios nos congregamos para pedir al Señor que nos visite en esta mañana de jueves eucarístico. La liturgia de la palabra en tiempo de Pascua tiene un propósito: procurarnos un encuentro personal con Cristo, pero resucitado. Recuerdan, en el tiempo de Cuaresma fuimos caminando pasión, toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, hasta el momento culminante de su muerte, y muerte en una cruz. La iglesia se silenció en sábado, porque el cuerpo de Cristo muerto yacía en el vientre de la tierra. Pero el domingo por la mañana, las mujeres de mañana en el sepulcro quedaron anonadadas, porque la piedra estaba removida, porque vieron una aparición de ángeles que les dijeron, pero a él no lo vieron por ninguna parte. Y desde entonces esa idea de que Cristo sí había resucitado. Y el quehacer de la iglesia se hace grande y poderoso en esa idea de que Cristo ha resucitado. Y luego vienen todos los conflictos y problemas que te puedas imaginar para esos primeros sacerdotes, para los que de verdad comenzaron a fundar la iglesia verdadera que Cristo venía a instituir. Y esos problemas fueron graves porque fueron enfrentamientos con los poderes, con las autoridades. El Sanedrín, por ejemplo, compuesto en su mayoría por fariseos o por saduceos. Corrigiendo algo que dijimos mal ayer, dijimos que los saduceos no creían en la resurrección, creían en la resurrección. Es todo lo contrario. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Y desde ese punto de vista, ese Sanedrín dividido ocasionaba más problemas todavía. ¿Qué es lo que nos presenta la liturgia de la palabra de hoy? Es simple y es hermoso a la vez dentro de todo el conflicto. Los discípulos estaban presos, habían sido juzgados por una sola razón y fueron llamados otra vez al Sanedrín para reprenderlos. ¿Cuál es la reprensión que les hacen? Nosotros categóricamente le habíamos prohibido predicar en nombre de ese tal Jesús. Y si quieres por ahí puedes añadir, de ese tal Jesús, el que ustedes dicen que ha resucitado. Porque ese era el mayor conflicto de todo. Y Pedro responde a esa acusación. Y es importante que sea Pedro, porque Pedro se presenta como el traidor, como el poco inteligente, como el más cobarde de todos, que lo negó 3 veces. Y es cierto, todo eso podía habitar en el corazón de Pedro. Pero en cuanto Pedro recibe en Pentecostés la efusión del Espíritu Santo, toda esa humanidad caída, todo ese lastre, todo ese pecado, toda esa cobardía, todo ese miedo, todo el complejo, toda inseguridad desapareció completo de su mente, de su corazón y de su estamina. Y tenemos a un Pedro tan valiente que es capaz de enfrentarse a la muerte, porque lo que está diciendo es suficiente para que lo crucifiquen también a él. Nosotros tenemos que obedecer a Dios más que a los hombres. Mira bien lo que les está diciendo. Ustedes, fariseos, saduceos y todos los demás, representan el poder religioso, pero hasta hoy representan una religión sin Dios, solamente de hombres. Ustedes sacaron a Dios de su religión, lo pusieron fuera. El Dios que se les presentó, que los eligió como pueblo, que los condujo, que los liberó, que hizo tantos signos y prodigios, ustedes tomaron su religión, su idea, todo lo que él representaba y sacaron a Dios fuera de su religión. Ahora tienen una religión de hombres, con preceptos y principios humanos,
pero sin caridad, sin amor, sin entrega generosa y por lo tanto sin promesa de salvación. No lo dice así, pero es lo que dice. Nosotros tenemos que seguir primero a Dios que los hombres. Tenemos que obedecer a Dios, no a los hombres. Porque ese Cristo sí ha resucitado y ustedes fueron los que lo mataron a la cruz. Los responsables de la fe rechazaron al que era la luz, despojaron de sus corazones al Cristo de la gloria y pretenden cumplir con unos mandatos, o por lo menos hacer que el pueblo cumpla, porque ustedes de verdad no cumplen, que el pueblo cumpla con unos mandatos que no poseen la gracia, porque han divorciado a Dios de la fe. Es básicamente lo que Pedro, lleno de valentía, lleno del poder del Espíritu Santo, le comunica en la primera lectura a todas las autoridades en esta primera lectura. Tenemos que obedecer a Dios, porque en ese Dios de la gloria es que tenemos que perseverar. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo ha exaltado, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Y con esto Pedro dice: como ustedes sacaron a Dios de su religión y sus preceptos son puramente humanos, Jesús ha venido justamente para devolverle a la religión la dignidad perdida, para colocar a Dios en su justo lugar. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Y con esto Pedro te hace un llamado a ti, porque si miramos el mundo actual, lo que sucede hoy día es exactamente lo que ellos vivieron. Un mundo sin Dios, de espaldas a Dios, que no cree, que no quiere creer, que no podemos hablar de Dios en lugares públicos ni defenderlo muchas veces, y que si lo hacemos automáticamente tildados de fariseos, de fanáticos, de locos y de no sé cuántas otras cosas más. Y un pecado de unos pocos parecería el pecado de toda la iglesia, y un escándalo simple se convierte en una cosa muy terrible si viene de parte de la iglesia, no si sucede en el mundo. Por lo tanto, la situación que vivimos ahora es parecida a esta, pues la solución tiene que ser la misma. ¿Cuál tiene que ser la solución? Tenemos que predicar a Cristo y este vivo, resucitado. Tenemos que hablar de Dios, llenar a toda Jerusalén, va a decirnos más adelante la Escritura, llenar a todo Jerusalén con las enseñanzas de ese Cristo de la gloria, llenar a esta isla y al mundo entero con las enseñanzas de Cristo, llenar las redes sociales con mensajes de Cristo, pero por favor, mensajes del Evangelio, no tonterías, no cadenitas, no estupideces, no cosas banales, no fariseísmos, no hipocresías, nada de eso funciona. Es con el Evangelio, es con la palabra de Dios, es con la verdad que Cristo vino a enseñarnos y a instruirnos. Cuando Pedro le habló así a esta gente, dice la palabra al final, que se exasperaban cada vez más, se llenaban de cólera y por eso decidieron acabar con ellos. Por lo tanto, debes saber que si te dispones a predicar el Evangelio, tiene que ser como Jesús y como Pedro, dispuestos a morir incluso por lo que creemos. El salmo responsorial, continuación de lo que más o menos teníamos ayer, por lo menos en el estribillo: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Evangelio es realmente importante, las pocas cosas que dice, todas son claves. Es el final del diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, son las últimas ideas de aquel diálogo. ¿Recuerdan cómo le decía ayer? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único.
El que viene de lo alto está por encima de todo. Y si le acaba de decir que Él viene de lo alto, está diciendo, créeme a mí, yo estoy por encima de todo, yo soy Dios. Es la forma en que Dios se nos revela. Todo el día lo hace, solo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El que es de la tierra y habla de las cosas de la tierra. O sea, ya es tiempo de que se levanten de las cosas superfluas de este mundo y empiecen a colocar su mirada y su corazón en Dios. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio Nicodemo. Cuando yo te hablo de Dios es porque yo he visto a Dios, he estado con Dios, porque yo soy Dios, porque soy eterno. Si bien como humano irrumpí en la historia de la humanidad y tengo principio y fin, como Dios existo desde siempre. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envía habla las palabras de Dios, hermano. Desde que te levantaste hasta esta hora del día, que son pocas horas, lo mucho o poco que has dicho hoy, que has hablado, ha sido palabra de Dios. Has hablado con la verdad. Y cuando hablas, la intención no es presentarte, predicarte, hablar de tus hazañas, de tus maravillas, de lo grande que eres, de las muchas cosas que tú haces, de que sin ti el mundo no funcionaría porque tú vas, vienes, haces, dices, pones. O realmente lo poquito que has hablado hasta esta hora es palabra de Dios, mensaje evangélico, sentido positivo en cada palabra para que las almas se salven, lleguen a Dios, sin fanatismos. La iglesia no quiere fanáticos, quiere profetas, que son dos cosas bien diferentes. Porque si eres enviado de Dios, entonces tienes que hablar palabra de Dios. Ese tiene que ser tu compromiso, hablar palabra de Dios. El Padre ama al Hijo. O sea, si Jesús está hablando con Nicodemo, le está diciendo, yo soy el Hijo, el Padre me ama a mí. Y todo lo ha puesto en sus manos. Y la última frase, que es épica: el que cree en el Hijo posee la vida eterna. Y si el fin último es que nos salvemos, pues no hay salvación para aquellos que no creen en el Hijo, hermano. Hay que comenzar en esta mañana a decir al Señor, sí, yo creo en ti, pero aumenta mi fe, porque hay humanidad, tambaleo de vez en cuando, dudo, llegan un montón de incertidumbres, el temor también se apodera tantas cosas en las redes sociales que nos apartarían de Dios. Entonces, Señor, aumenta mi fe para que yo no sea uno más de los que aparta a la gente de Dios, sino que me sume a aquellos que creen en Dios y aún en silencio habla de las maravillas de Dios. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. Pero la contraparte, ¿cuál es? El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Son palabras mayores, son palabras fuertes. Cuando las usamos es cuando nos llaman más fanáticos y cosas por el estilo. Pero en jueves eucarístico la invitación es muy simple. Tenemos que llenar toda la ciudad con la presencia de Dios. Tenemos que dar testimonio del Dios que vive. Y tenemos que hablar de Cristo y este resucitado. Pero mucho más que hablar, luego tenemos que vivir de acuerdo a lo que decimos, de acuerdo a quienes somos, y somos los hijos amados de Dios. Y si creemos en la resurrección, tenemos que vivir como hombres y mujeres resucitados en la acción del Espíritu Santo, porque hablar de la alegría del Evangelio con cara de funeral no tiene sentido. Y decir que Cristo resucitó entre quejas, dolencias, depresiones, tristezas, amarguras, peleas y sinsabores tampoco tendría sentido. Una congruencia en nuestra vida, que el resucitado hable por nosotros y que la gente algo de ese resucitado pueda ver igual en nuestras vidas. Nos entregamos al Sumo Creador, le pedimos siempre que se haga cargo de nuestra vida y nos dirija por el camino de la santidad.
y no olvidamos nunca la consigna de vida. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura.